Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo programa de Ser Historia aquí en la cadena Ser, en donde, como estamos haciendo con todos estos programas estivales en este verano de 2026, si nos escucháis desde el hemisferio norte o el invierno de 2026, si nos escucháis desde el hemisferio sur, que hay muchísima gente que nos escucha desde Argentina, desde Chile, desde otros grandes lugares, vamos a dedicar, como digo, nuestro programa de hoy a la antigua Grecia, a sus protagonistas, a su pensamiento, a su religión. Vamos a hablar de la figura de Homero, vamos a hablar de los grandes mitos, algunos de ellos se proyectan precisamente en la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea, y vamos a hablar de su religión, vamos a hablar de esos dioses, cómo interactuaban con los seres humanos y cómo hemos heredado nosotros, pues prácticamente 2500 años después, muchos de esos ideales, muchos de esos arquetipos, un término que a mí me gusta mucho utilizar y que seguimos empleando en nuestra vida cotidiana. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado. ¿Qué tal, Nacho? Pues en este caso nos vamos a la Grecia clásica, si te parece. Yo creo que le teníamos ahí en el candelero y todavía no lo hemos sacado a relucir a este personaje del que vamos a hablar. Pues desde luego, para muchos es el padre de la literatura moderna, por así decirlo, con permiso, de las obras literarias del antiguo Egipto, que son mucho más antiguas, esos relatos como el cuento del náufrago, el campesino elocuente. Algún día tendremos que hacer quizás algún cronovisor dedicado a la literatura egipcia de cuentos de aventuras, que es fantástica, pero la figura de Homero, por ese vínculo que tiene con nosotros, europeos, Occidente, pues incluso hay una teoría que decía que Homero era egipcio, pero bueno, ya lo comentaremos luego. Es para muchos el padre de la literatura tal y como la entendemos en la actualidad, ¿no es así, Jesús? Sí, nada, sin ningún tipo de duda. Estamos hablando de alguien que se convierte en todo un referente, en un icono, en un héroe y casi en un semidios, que es Homero, donde sabemos muchas cosas de él, menos si existió realmente, que luego también lo comentaremos, que es la famosa cuestión homérica, ¿no?, que llaman. Pero bueno, de Homero nos remitimos al siglo VIII antes de Cristo, que es el nombre dado a este Aedo. Luego comentaremos lo que era la Aedo, ¿no?, que en fin era pues rapsodas que con la lira o con la cítara pues iban contando o recitando pues distintos episodios históricos y mitológicos. Y tradicionalmente se le atribuye la autoría de las dos grandes obras clásicas dentro del mundo épico griego, que es la Ilíada y la Odisea. Hasta ahí, más o menos, hay un consenso, ¿no? Pero es cierto que desde el periodo helenístico se ha cuestionado muchísimo si el autor de ambas obras es el mismo o son distintas personas, o realmente pues estamos hablando pues eso, de una especie de escuela y que al final este tipo de poetas constituían una sociedad, de hecho lo llaman los Homéridas, que literalmente significa los hijos de rehenes, es decir, los descendientes de prisioneros de guerra. Lo cual es muy interesante porque eso nos puede dar una pista de que esta escuela homérida, pues al final formaba parte de rapsodas que como no valían para la guerra, porque claro, nadie confiaba en ellos, dice, bueno, pues tú para recitar o te matamos. Entonces aprendían determinados trucos memorísticos para aprenderse de memoria muchos de los relatos antiguos. Ten en cuenta que estamos hablando de una época donde no se escribía, los relatos eran orales. Y eso es lo que poco a poco se fue transmitiendo, cambiando, tergiversando algunos de los párrafos hasta que se pusieron por escrito posteriormente. Bueno, pues Homero formaría parte de esa escuela que para Masinri encima era
ciego, con lo cual también posiblemente esas habilidades se potenciaran muchísimo más, fuera muchísimo mejor Aedo o Rapsoda que los otros, y de hecho su carisma es lo que trascendió. Y a partir de ahí es donde ya surge la polémica o la discusión de dónde nació, quién eran sus padres, se casó, tuvo hijos. Bueno, pues según qué versión cojamos, pues tiene padres distintos, tiene hijos distintos, en algunos casos no se casó, en algunos casos no escribió nada y en otros casos lo hizo todo. Bueno, pues esa es un poco la polémica y esto es lo divertido de este personaje supuestamente histórico, pero que cuando empiezas a indagar y metemos el bisturí, pues nos damos cuenta de que hay más contradicciones y más lagunas de los que nos podíamos imaginar. Todo un misterio lo que hay alrededor de la figura de Homero, como decía ahora Jesús, del lugar de nacimiento, de su biografía, incluso de su propia existencia. Vamos a ver qué intentamos descubrir o de redescubrir en este cronovisor, viajando en el tiempo, seguramente al pasado. Jesús, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para intentar, bueno, pues vislumbrar, mejor dicho, algunas de las cosas de Homero? Pues mira, la fecha es un día de la primavera del año 125 después de Cristo. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, aquí sí que me puedo deslumbrar y vislumbrar al mismo tiempo casi, ¿no? ¿Dónde estamos? Parece un oráculo. ¿Dónde nos encontramos? Lo conoces bien, Nacho, lo conoces bien. Estamos en Delfos, ni más ni menos que en el oráculo de Delfos, en este templo de Apolo. Fíjate que el cronovisor en este caso no ha sido muy preciso en qué día de la primavera, pero claro, es que nos vamos muy atrás. Pero sí estamos viendo a un personaje, además hispano. Estamos ahí viendo al emperador Adriano, que está consultando a una de las pitias de este santuario, de este oráculo. ¿Y por qué hemos venido aquí y justo en este momento? Porque lo que está preguntando Adriano, fíjate, en esta época el oráculo de Delfos está ya bastante alicaído, ¿no? Está un poco dejado ya de la mano, iba a decir de Dios, en este caso dejado de la mano de los dioses griegos, no tiene ya la importancia que tuvo en su época y Adriano, pues una de las cosas que quiere hacer, Adriano, el que nació en Itálica, ¿no? En la actual Santi Ponce, pues lo que quiere hacer es remodelar y reconstruir parte de este sitio. Pero bueno, como todavía sigue teniendo fama de que acierta, pues le va a hacer una pregunta muy curiosa y muy llamativa, porque claro, Homero por entonces ya era muy conocido. Fíjate que estamos hablando del siglo II después de Cristo. ¿Y qué es lo que le pregunta Adriano a la Pitia, que está ahí con sus laureles y con estos gases extraños que la permiten entrar en estados expandidos de conciencia? Pues lo que le está preguntando es, ¿de qué patria es Homero? Fíjate. Y la Pitia responde, de Ítaca, patria de Ulises, pero su linaje es de Quíos. Se queda Adriano como diciendo, pues no sé yo si me ha respondido bien. Por lo menos no sabemos si era lo que quería escuchar Adriano, ¿no? Exactamente. Porque lo decíamos antes, ¿no? Hay infinidad de teorías alrededor de la figura de Homero. Yo recuerdo, tengo aquí encima de la mesa una edición bastante buena. Para mí la mejor de todas es la de Gredos, luego estaría la de Cátedra. En mis manos tengo, te lo voy a decir ahora que lo tengo tapado, la edición de Clásicos Liberados de Blackie Books, la Odisea, con unos dibujos magníficos, casi infantiles, pero es una edición muy, muy buena que nos acerca la historia de la Odisea. Y en la primera página, dedicada al autor, nos dice: Homero nació en el año 1102 a.C., en una de las 7 ciudades que se disputaron la gloria de ser su patria. Entre ellas está Ítaca, Esmirna, Quíos, Colofón, Pilos, Argos y Atenas. Es decir,
ni se saben realmente dónde nació, ni siquiera el año, ¿no? Porque hay un consenso alrededor del siglo VIII, pero hay autores que incluso lo llevan un poco más atrás, ¿no? Heródoto, por ejemplo. Heródoto dice que nació 4 siglos antes que él, con lo cual sería en el siglo IX. En esta fecha que tú has dado es la más longeva de todas las fechas que se intentan, bueno, pues deducir, ¿no?, sobre los pocos datos biográficos que nos han llegado. Pero es verdad que el consenso es en el siglo VIII, porque en ese siglo VIII antes de Cristo es cuando empieza a sonar el nombre de Homero, sea nombre individual o sea nombre colectivo, da igual, y anteriormente estaríamos más dentro de esa bruma de la leyenda y del mito. Pero bueno, tú lo has dicho, el lugar de nacimiento es amplísimo. Fíjate que el oráculo cita 2 lugares, se cura en salud, en parte, ¿no? Porque por una parte está diciendo Ítaca, la patria de Ulises, claro que sí, es otro de los sitios que se esgrimen, y por otra parte también Quíos. Y también incluso se ha especificado si era de Salamina, ¿no?, que pertenecería al actual Chipre, en el Mar Egeo. Otras veces se ha hablado de Asia Menor, algún punto indeterminado de Asia Menor. Da igual, al final es cierto que no vamos a tener muchos datos en este sentido y nunca se va a confirmar, porque, por ejemplo, como padres, en algunos casos, si cogemos la versión de Cumas, otro de los posibles lugares de nacimiento, dice que su padre era Mahón y su madre Etusa. Si cogemos la versión de Esmirna, dice que se casó con una mujer llamada Epícratis, que parece que suena a enfermedad. Pues eso, y que tuvo 2 hijas y un hijo, pero no hay forma de demostrar nada. Son datos como el que tú acabas de añadir, en función, pues, del exégeta, en función del biógrafo, en función de la fuente que haya cogido de un sitio a otro. Claro, ten en cuenta que desde el siglo VIII se ha ido transmitiendo estas obras, tanto la Odisea como la Ilíada, pero también los datos biográficos, y cada uno añadía algo. Si esto ha pasado también con las hagiografías de santos. Si tú ahora analizas la biografía de San Jorge o de San Pablo o de San Cristóbal, pues verás que varía de un dato a otro y en función de qué historia coges. Si coges la de Santiago de la Vorágine, en fin, la famosa leyenda áurea del siglo XIII, pues ves que añadió muchísimos informes que no venían en las geografías anteriores. Así que Homero es eso, es muchísimas cosas, y es lo que ha generado esa cuestión homérica que sobre todo debate dos aspectos muy concretos. Es un debate académico, evidentemente. El primer debate es quién o quiénes fueron sus autores, es decir, una tradición oral colectiva o realmente un autor individual. Y el segundo debate es de qué modo estas obras fueron elaboradas. Es decir, si este Aedo solo lo dijo de forma oral, si llegó a escribirlo, porque hasta el año 300 a.C. no aparecen los testimonios escritos por vez primeras de estas 2 obras. Fíjate, la obra de Homero ha trascendido la Ilíada, donde se relata la guerra de Troya, y la Odisea, que es el regreso de Ulises, Odiseo, hasta su lugar de origen, ¿no?, la isla de Ítaca, en donde le espera su familia con Penélope, la esposa, Telémaco, aunque no saben en ese momento si está vivo o muerto. Y es un regreso de lo que es la guerra de Troya dura casi 10 años, y el regreso otros 10, ¿no? Da vueltas por el Mediterráneo de una forma bastante alocada. Pero en definitiva, fíjate, Jesús, que me recuerda en muchas ocasiones, salvando todas las distancias, en la figura de Ulises. Odiseo es un poco la figura del héroe, la figura de Jesús también, con ese descendimiento a los infiernos, todos, es decir, ese relato del héroe que por primera vez se pone por escrito y que va a inspirar esos viajes de iniciación, esos viajes trascendentales que otros grandes personajes de la historia, como digo, como Jesús de Nazaret, el personaje bíblico del Nuevo Testamento, pues van a reutilizar, ¿no? De ahí también hay un poco el aspecto mágico, ¿no?, de esa literatura de Homero, ¿no? Sí, es el viaje del héroe, un poco lo que posteriormente, ya en el siglo XX, Joseph Campbell estableció, ¿no?, en ese héroe de las 1000 caras. Es el viaje del héroe, con esas 17 etapas, donde tú sales de tu zona de confort, tienes que asumir una serie de peligros, de riesgo, tienes enemigos, tienes aliados, tienes pruebas, en fin, y al final regresas, pero ya no eres el mismo que regresas, ya regresas con otro conocimiento, precisamente por todos los avatares y por todas las aventuras y desventuras que has sufrido. De hecho, la Odisea pues termina con una venganza y con un reencuentro, ¿no?
al final acaba matando a todos porque intentan, pues ni más ni menos que persuadir o seducir a Penélope. Pero es verdad, es el viaje del héroe, pero es muy interesante porque muchas de las pautas y de las aventuras en las que se va entrando de hoz y de coz, ¿no?, nuestro protagonista, pues estamos hablando pues con los lotófagos, estamos hablando de Polifemo, estamos hablando de los lestrigones, de Circe la hechicera, estamos hablando del descenso al Hades, como tú bien decías. También es un poco el recorrido de Hércules, que también es otro de estos héroes también carismático y que también hace un viaje similar, ¿no?, al inframundo. Está el episodio de las sirenas, está el episodio de Calipso, en fin, hay tantas y tantas cosas que nos llaman la atención y evidentemente todos ellos tienen una resonancia en la literatura europea, en la literatura occidental, y todos ellos tienen resonancia luego en nuestros mitos, en nuestras leyendas, porque muchos de estos episodios recogidos de una forma aislada es lo que luego sirvió para alimentar ese corpus de legendario, donde aparecen gigantes, donde aparecen cíclopes, donde aparecen sirenas, con ese canto, ¿no?, subyugador que atraía a los marineros al fondo de las aguas. Bueno, pues todo esto, este tipo de elementos, vamos a llamarles arquetípicos, están en la Odisea. Al igual que en la Ilíada, en la Guerra de Troya, también había otro tipo de elementos muy significativos. Así que, por supuesto, solo por eso Homero merece la pena entrar no solo en la historia de la literatura, sino también en la historia del simbolismo. Incluso, sabes que hay una obra que habla del Código Secreto de la Odisea, un libro de Gilbert Pilot, donde lo analiza desde un punto de vista esotérico y diciendo que cada nombre está haciendo referencia a una ruta de oro y estaño que se establecía en aquella época. Pero fíjate, Homero, lo comentabas al principio, también suscita esas cuestiones alrededor de no solamente de la autoría, sino el oficio que tenía. Era un simple escritor, era un cuentacuentos, era una suerte de bardo, como podríamos entenderlo en la tradición europea. A ver, siempre se ha dicho que era un aedo jónico, ¿no?, con lo cual ya le sitúan en una zona determinada. Pero, ¿qué es un aedo? Un aedo era una persona, era un poco como estos romances de ciego, ¿no?, que iban de pueblo en pueblo contando cosas, pero bueno, yendo muy para atrás en el tiempo. Entonces iba con una lira o con una cítara transmitiendo historias que podía ser también mitología, que podía ser valores heroicos del pueblo griego, y siempre a través de la memorización y de la improvisación. O sea, lo interesante de un aedo es que también podía componer, también podía recitar versos de su propia cosecha, siempre inspirados por las musas, en concreto por Calíope. A diferencia de los rapsodas, que surgen un poco posteriormente, en el siglo VI a.C., que ellos solo recitaban sin música, solo con la voz, pero no componían, sencillamente recitaban. Entonces, el aedo, además, componía, además tenía su parte de creatividad. Esa es un poco la diferencia entre unos y otros. Y por supuesto que se ayudaba de la lira y de la cítara, que eso pues siempre le da como una atmósfera más especial. Así que esas son un poco las diferencias y en el fondo pues eran eso, poetas épicos, que además eran músicos y formaba parte pues de los momentos lúdicos, tanto en una corte como en una ciudad-estado, como en una sesión de pueblo, donde la gente lo que estaba buscando era que alguien les entretuviera y sobre todo que les recordara, porque ya sabes que si no recuerdas, al final todo acaba desapareciendo. ¿Cuántas cosas habrán desaparecido de nuestro pasado? Pues Homero era Homero o los Homéridas era una de las funciones que ellos tenían. Desde luego que era un personaje que merecía un cronovisor. Yo creo que su recuerdo va a quedar finalmente. Nosotros, bueno, quizás no la gente no va a memorizar el programa, pero pues se lo podrá descargar a través de cualquier plataforma de podcast para poder escucharlo una y mil veces, ¿no? Jesús Callejo, hoy hemos viajado al mundo griego, al Mediterráneo, pero en definitiva a todo el mundo, ¿no? Porque el legado de Homero se ha convertido en algo absolutamente universal que ha inspirado y que ha motivado no solamente relatos en la literatura similares, obras de teatro, cine, danza, absolutamente música, todo, ¿no? Y merecía, como decía ahora, este cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido un placer, como siempre, y nos vemos la próxima semana.
Bueno, otro personaje que le destriparemos en el mejor sentido de la palabra. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La decisión de los griegos de representar de alguna manera a sus dioses como griegos es una auténtica innovación. No estamos del todo seguros de dónde procede. Cuando pensamos en la divinidad, hablamos de lo desconocido. Y solo se puede hablar de lo desconocido en términos de lo desconocido. Xenófanes dijo que si los caballos pudieran dibujar, dibujarían sus dioses como caballos. En la narración de Homero, no es hasta que los dioses y diosas se instalan en el monte Olimpo cuando empieza a desarrollarse la historia de los seres humanos. Los relatos judeocristianos del principio del mundo culminan en la creación del hombre por Dios, al que se le da el dominio sobre todas las demás criaturas en la tierra. Sin embargo, los antiguos griegos creen que el nacimiento de los humanos reviste poca importancia para el cosmos. Aunque los griegos tenían un universo centrado en los humanos, su visión del hombre fue casi una idea de último momento. Escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia, Los dioses de la mitología griega, donde varios expertos nos hablaban quizás de uno de los elementos que más llama la atención, ¿no? Ahora con el paso del tiempo, es ese aspecto tan humano que tienen muchas de esas divinidades del panteón griego, algo que luego se extiende, lo vamos a ver, ¿no? Se extiende en realidad en muchas culturas del mundo antiguo, tanto en Egipto como en Mesopotamia, en Roma, que heredan también gran parte, ¿no?, de ese pensamiento religioso de los antiguos griegos. Queríamos hacer referencia no solamente a esta idea de la mitología, pero en realidad focalizándolo en el aspecto más femenino, a colación de un libro que tenemos sobre la mesa, publicado por Ediciones B, Diosas, mitos en primera persona, en donde se nos habla precisamente de ese aspecto más femenino, ¿no?, de la religión griega, cuya autora, Cristina García Martín, ya nos atiende. Cristina, bienvenida a Ser Historia. Hola, muchas gracias por invitarme. Lo primero que quiero decir, la gente cuando busque ahora en internet tu apellido, Cristina García Martín, es junto, ¿no? El apellido va junto. Sí, todo junto, que tengo unos problemas con el apellido, porque claro, me ponen Cristina García Martín de segundo, en fin. Pero sí, es junto. Bueno, de aquí lo avisamos, Cristina García Martín, todo Exacto. Junto, que es la forma para poder encontrarlo fácilmente. Es el libro Diosas, mitos en primera persona. Cristina, los griegos, lo escuchábamos ahora en esta introducción del documental, proyectaban, ¿no?, de una forma antropomórfica, antrópica, en los dioses sus propios miedos, sus amores, sus anhelos. Es algo muy característico, ¿no?, del mundo heleno. Claro, además es como bien has dicho, es antropomórfica. O sea, ellos, a ver cómo explicaban las cosas que no entendían, ¿no? Pues a través de los dioses, y entonces tenían características humanas para que fuese como mucho más cercano, ¿no?, para que les llegase más. Porque si los dioses hubieran sido, como decía la introducción, caballos, pues el hombre no se sentiría como reflejado, ¿no? Pero si son hombres y mujeres, entonces era una forma de verse como ellos, además de que los dioses griegos interactuaban con los humanos en un montón de mitos que ya conocemos y que en el libro pues ahí
hay una gran recopilación de mitos. Además, en esas historias que recrean un poco la vida de los dioses, con la que se quiere reflejar también algunas situaciones y circunstancias que viven los humanos, pues para buscar explicación, ¿no?, al propio misterio del ser humano, las diosas, las divinidades femeninas tienen mucha importancia, incluso me atrevería a decir más casi que las propias mujeres sobre la tierra. A ver, sí, las diosas. Por eso en mi libro el título principal es Diosas, mitos en primera persona, porque ellas tienen un papel muy, muy, muy importante en la mitología. Bueno, de hecho, la madre, la gran madre, ¿no?, la tierra, pues ya de entrada es una mujer, ¿no? Y entonces, bueno, pues por darle también un poco de papel a las mujeres, ¿no?, que tienen tantísima importancia en los mitos, ellas son poderosas, son guerreras, o sea, tienen muchísimo poder. Y en el libro pues se les da un papel primordial, ¿vale? No se cambia para nada la fuente, o sea, está totalmente basado en todas las fuentes clásicas, o sea, no es que yo cambie los finales, pero sí que se ve que cuando te lo está contando ella es como que empatizas más, ¿no? Y dices, ostras, pues sí que es importante, o jolín, encima que la han violado la van a convertir en un árbol, no sé. Tienen muchísima importancia, casi tanto como los dioses masculinos o más, porque fíjate que en la guerra de Troya todas las diosas tienen muchísima importancia. Desde luego que sí. Además, por ejemplo, la ciudad de Atenas, la capital del mundo cultural durante gran parte de la historia de Grecia y del mundo antiguo en general, pues el nombre viene de la diosa Atenea. Claro, imagínate, y además fue una guerra, ¿no?, por decirlo así, que tuvo con Poseidón, o sea, que entre los dos querían ser los que se quedasen con Atenas, ¿no?, y al final ganó ella. O sea y por eso se llama Atenas, claro, por Atenea, sí. Fíjate, el otro día hablando con un amigo sacerdote de León, con mentalidad muy abierta, no voy a decir quién es para no ponerle en compromiso con sus compañeros. Él me decía, claro, que no sabemos si el Dios del ámbito cristiano es chico o chica, masculino o femenino, y él abría la posibilidad de, imagínate que fuera una chica y no fuera Dios sino diosa. Todo eso ha cambiado, ¿no?, un poco en relación al mundo cristiano, ¿no?, donde sea, bueno, pues quizás ese aspecto más machista, ¿no?, con el paso del tiempo. Pero gran parte de esa idea de la divinidad en el mundo antiguo, las primeras representaciones de divinidades en la prehistoria, siempre son mujeres. Y en Grecia sucede también, hombre, los grandes dioses son masculinos, pero las diosas casi a la par que ellos son mujeres, claro. Claro, pero ten en cuenta que es que, fíjate qué curioso, no había pensado yo eso de que podía ser una diosa, ¿no?, de un dios cristiano, y es verdad. Pero las civilizaciones antiguas, para ellos era muy, muy importante la naturaleza, ¿no? Y entonces la madre tierra, ¿de dónde venimos, no? O sea, es como de la tierra, pues, y la tierra es una mujer. Entonces es la gran diosa, pues eso, hecha mujer. Luego ya en la religión cristiana, pues claro, a ver, hay una tradición machista, evidentemente, porque sí, ¿no? Con el paso de los años, pues bueno, estamos llegando ya a todo esto un poco de cerrarlo, pero hay que ponerse en situación, hay que mirar, no hay que ponerse las gafas de no voy a acusar unas cosas de machista que tienen miles de años, pero entonces claro, está escrita por hombres también, entonces pues las mujeres siempre van a ser las grandes castigadas, imagínate, en la religión, para los griegos, Pandora es la Eva cristiana, ¿vale? Es el castigo que le manda Zeus a los hombres, es una mujer. O sea, ya por ahí, imagínate, ya como entramos, ¿no? Pandora es el castigo que nos mandó, ¿no? Que les mandó a aquellos primitivos hombres, con un diluvio además, igual que en el cristianismo. O sea, es que cuando te adentras en la mitología grecorromana, descubres que hay muchísimos paralelismos con otro tipo de religiones, porque el mito de Deucalión y Pirra, que es el diluvio universal que mandó Zeus para exterminar la raza humana, luego te lo encuentras en la Biblia con el arca de Noé, y dices, ostras, pero si esto es lo de Deucalión, ¿no? Entonces, bueno, pues van cogiendo un poco y van asimilando pues lo que más les interesa y van haciendo su propia historia, ¿no? Y su propia religión.
Aunque no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Las religiosidades son diferentes, pero hay muchísimas similitudes. Y la mujer, pues fíjate, la madre es una mujer ya, para empezar. Pero sin embargo son ellas las grandes castigadas. A ellas son las que van a violar, a ellas son las que les van a convertir en todo tipo de cosas, en fin. Has dado, en el comentario que has hecho al principio, has dado en una de las claves, ¿no? Que nosotros, en las 17 temporadas que llevamos ya de Ser Historia, pues yo creo que lo hemos repetido desde la primera hasta la saciedad, ¿no? De evitar siempre el presentismo, es decir, no podemos valorar con nuestros conceptos morales de hoy, de pleno siglo XXI, lo que sucedía en Grecia hace 2000 o 2500 años, ¿no? Es que es totalmente absurdo, ¿no? No, es un error completo. Es un error. Por eso mi libro, aunque esto sí que lo quiero recalcar, aunque se titule Diosas, mitos en primera persona, no es un libro como para reivindicar el papel de la mujer y ahora van a ser ellas las empoderadas y ahora Medusa es la que se va a cargar a Perseo. No. O sea, el libro es totalmente fiel a las fuentes, de hecho tiene un montón de citas de donde está sacado todo, quién lo dice, o sea, está todo totalmente en la bibliografía, está todo detallado. Y lo que pasa es que nos lo cuentan ellas. Y al contártelo ella, en vez de sí, o Homero, o Eurípides, el lector empatiza mucho más. Pero el final es el mismo. O sea, no están empoderadas. Pero sí que les estoy dando el papel tan importante que tienen. Vale, por eso se llama así. Es curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como egiptólogo, muchas veces he pensado, ¿no? Que los antiguos egipcios explicaban muchos de los fenómenos naturales desde un punto de vista científico, entre comillas, por medio de leyendas, de mitos, de dioses. En el mundo griego pasa prácticamente igual, ¿no? La idea del lanzamiento de rayos, ¿vale? Tú puedes creértelo o no, que estuviera ahí Zeus lanzando el rayo, ¿no? Pero no deja de ser también casi una explicación cuasi científica, ¿no? Para intentar buscar una respuesta a un elemento natural que te sucede en tu vida diaria, ¿no? Yo creo que los dioses también tienen ese aspecto más pragmático y más práctico de la vida cotidiana que da respuesta a muchas de esas preguntas. Sí. Además, mira, es que, por ejemplo, todo el ciclo de Demeter, claro, ellos ¿cómo explicaban las cosas? Bueno, pues no entendían, no tenían los medios que tenemos ahora y ellos veían que a veces durante un periodo de tiempo hacía frío, luego de repente todo comenzaba a florecer, luego otra vez venía el invierno. Entonces ellos, pues, ¿cómo lo explican? Pues con el mito de Perséfone, de Demeter, que es, al fin y al cabo, es un mito de la agricultura, ¿no? La Ceres romana, que es la diosa de la agricultura, la Demeter griega, entre comillas, lo de Demeter griega, Ceres romana. Ya, no me gusta hacer comparaciones ahí porque no son exactamente las mismas, eso da para otro capítulo, pero bueno, para que la gente nos entienda, ¿no? Que hubo una asimilación por interpretación y dijeron, bueno, pues Demeter es Ceres, en fin. Entonces, ¿cómo lo explican? Pues con el rapto de Perséfone, la madre Demeter está preocupada, está buscándola, deja sus tareas y entonces todo comienza a secarse, ¿no? Viene el invierno y cuando se reúne con ella, otra vez ella está muy contenta y empieza a florecer. Al fin y al cabo te están explicando las estaciones con un mito, ¿sabes? Es muy bonito y muy curioso. Y fíjate, toda la mitología que hay en el firmamento, ¿vale? Hay un libro muy bonito de Eratóstenes de Cirene que se titula Mitología en el firmamento, creo que sí, que ahí nos explica absolutamente todo, o sea, todo tiene un mito, desde los signos del zodíaco a la Vía Láctea, cómo se ha formado la Vía Láctea, no sé, la corona boreal, que es Ariadna, en fin, todo tiene una explicación y entonces ellos, pues así como lo entendían mejor y luego pues el respeto que les tenían, que todo era por los dioses, lo bueno y lo malo, el castigo y el no castigo, todo era producto de los dioses, ¿no? Y la mitología es fascinante, es muy bonita. Desde luego, además podemos pensar, bueno, pues quizás nosotros ya en un mundo tan mecanizado y tan electrónico y tan avanzado como el nuestro, lo de los mitos lo dejamos un poco de lado, ¿no? Y al contrario, infinidad de aspectos de nuestra intrahistoria, de nuestra vida cotidiana, están basados precisamente en antiguos mitos, en antiguas tradiciones que han llegado desde el mundo clásico hasta nosotros a través de
del cristianismo, ¿no? La Virgen María, yo lo he comentado muchas veces, es una mezcla entre Isis, entre Afrodita, entre otras divinidades del mundo del Mediterráneo oriental, y que han llegado hasta nosotros y que seguimos pudiendo aprender de ellas, ¿no? Por supuesto, y además es que fíjate que los mitos lo que están transmitiéndonos son las pasiones humanas, los celos, la venganza, el amor, la ira, todo lo que nosotros sentimos ya lo sentían los dioses. Entonces muchos mitos te hacen reflexionar. A mí, por ejemplo, en el libro, ahí sí que me explayo un poco en ese capítulo porque me apasiona la historia de Edipo. Y Sófocles la escribe maravillosamente, y esa historia es muy curiosa. Y bueno, yo creo que si me dijeses elígeme algo preferido, ¿no? Te diría que toda la historia de Edipo rey, Edipo un colono, cómo va cambiando la historia, en fin, que luego Freud se lo coge para el psicoanálisis un poquito con pinzas, ¿no? Lo de Edipo, porque lo de estar enamorado de la madre, bueno, pues Edipo, no sé si lo sabéis, bueno, supongo que sí, pero sí. No estaba enamorado de la madre. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias pues se tuvo que casar con ella, ¿no? Es muy muy fascinante y te hace mucho reflexionar esa historia y cualquier mito, además, también, ¿eh? Eso me gusta. Desde luego, yo creo que hay formas brillantes, ¿no?, para poder entender absolutamente todo esto, ¿no?, de lo que estamos hablando, estos mitos griegos, y llevarlos a nuestra propia persona, porque en realidad, Cristina, imagino que estarás de acuerdo en Edipo, ¿no?, es uno de los ejemplos que se utiliza mucho en la psicología, ¿no?, en la psicología médica, en la psicología clínica, quiero decir. En realidad nos damos cuenta de que hace 2500 años los antiguos griegos eran exactamente igual que nosotros. Exactamente iguales. Uh-huh. Pero además, ahora que dices lo de la medicina y la clínica y todo, o sea, la mitología ha trascendido tanto a nuestros días que hay un montón de síndromes que tienen el nombre mitológico. Por ejemplo, está el síndrome de Medea, uh-huh, y es cuando una madre mata a sus hijos. Y ese es el síndrome de Medea, para hacer daño al padre, ¿no?, que es efectivamente lo que hizo Medea con Jasón, ¿no? Y luego ya, si nos vamos, por ejemplo, a la etimología, tenemos un montón de palabras, muchísimas palabras que usamos a día de hoy, o sea, con nuestro lenguaje normal, coloquial, que vienen de la mitología. Es que estamos rodeados de mitología, pero no lo sabemos. Uh-huh. Y cuando lees el libro dices, ostras, esto viene de aquí y esto de allá, y es muy curioso, o sea, sobre todo que los mitos son preciosos y muy bonitos, y vale, nos quitamos el presentismo porque si no, no nos va a gustar y vamos a odiar a Zeus, y no es plan, ¿vale? Pero te das cuenta de la cantidad de cosas y las explicaciones que les daban al nacimiento de las flores, a por qué las rosas son rojas, a por qué decimos incluso refranes de la caja de Pandora, ¿no? Voy a abrir la caja de Pandora. Todo eso viene de la mitología. Uh-huh. Y a mí, sinceramente, me parece maravilloso. Y lo es, desde luego. Invitamos a todos los que nos están escuchando que buceen en este libro Diosas, mitos en primera persona, publicado por Ediciones B, de nuestra invitada Cristina García Martín, todo junto, García Martín. Sí, y también, bueno, lo pueden buscar también, en Twitter, por ejemplo, o sea, en las redes sociales, soy Nike de Samotracia. Sí, es lo que iba a comentar. También por ahí, uh-huh, Nike de Samotracia. También, sí. Uh-huh, claro, no me podía poner otro nombre, ¿no? Desde luego que sí, la Victoria de Samotracia, claro que sí. Totalmente. Cristina, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy, muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
En contraste, los antiguos griegos creían que Atenea, una diosa sin papel sexual, era una gran fuerza del bien. Atenea es la protectora. Atenea es la divinidad guerrera que encabeza la guerra de defensa justa. Ella es la diosa de la ciudad y, en muchos sentidos, la divinidad más importante que tienen los atenienses. Y eso puede ser válido para muchas otras ciudades donde existe una acrópolis con un templo de Atenea en la cima. Por lo tanto, el mundo de los dioses y diosas griegos no es simplemente una colección pintoresca de relatos, sino una ventana a una civilización antigua, a sus ideas y a sus valores. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión de Canal Historia, Los dioses de la mitología griega. Me sirve perfectamente para dar pie al tema al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí de Ser Historia en la cadena SER, que es la religión del mundo griego, la religión de la antigua Grecia, una cultura de la que hemos heredado muchos aspectos, incluso de nuestra vida cotidiana, del pensamiento filosófico, del pensamiento religioso. En definitiva, todos los seres humanos a lo largo de la historia tenemos un común denominador, que es que somos humanos, y precisamente todos esos miedos, esos anhelos, esas inseguridades quedan en muchas ocasiones reflejadas en conceptos que se extrapolan o se proyectan en la propia religión, que dependiendo un poco del continente, del lugar, del país, del estado, del momento histórico, tienen un nombre, tienen un aspecto, tienen un desarrollo a partir de los textos, pero desde luego todos yo creo que tienen ese común denominador de ser elementos absolutamente humanos. Sobre la mesa de Ser Historia, de esta máquina del tiempo, tenemos un libro que acaba de publicar la editorial Síntesis, Introducción a la religión griega, cuyo autor es un buenísimo amigo, compañero mío en la Universidad de Valladolid hace muchos años, Ángel Ruiz. Ángel, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, encantado de estar aquí. Ángel es profesor titular de Filología Griega de la Universidad de Santiago de Compostela, desde donde nos está hablando. Y ahora, micrófono cerrado, antes de comenzar esta charla, estábamos hablando pues de muchas batallas de hace pues 25 o 30 años, ¿no? En la universidad, cuando yo estaba haciendo la memoria de licenciatura, la tesina, y me pasaba pues muchas horas en el departamento de griego, consultando fuentes clásicas y también, bueno, pues comentando él su pasión por la historia de Grecia, yo por mi pasión por la historia de Egipto, comentando también, acuérdate Ángel, cuando ese juego de Indiana Jones, el chicle debajo de la silla, pegado a las aventuras y tal, todo esto nos hacía mucha gracia en aquella época, ¿no? Y bueno, cada uno ha tenido su camino, y acabas, como decía, de publicar Introducción a la religión griega. Ángel, ¿cuáles son esos primeros vestigios de la religión griega tal y como los pudiéramos entender como tales? Bueno, es claro, todo como siempre en muchas de las culturas hay que remontarse a la prehistoria. Hay restos que se van encontrando, figuritas. Yo me acuerdo de cuando estuve hace 2 años en el Museo Arqueológico de Atenas, que me sorprendió mucho toda una ala de restos encontrados sobre todo en Tesalia, que es el norte de Grecia, de objetos de cerámica, de figuritas, de elementos que es muy difícil reconocer como objetos religiosos en algunos casos, pero que serían los primeros datos tangibles de algo que podemos considerar como religión griega. Aunque seguramente la gente lo que piense primero cuando oye hablar de religión griega en sus fases más antiguas es en la época, en la fase minoica, sobre todo en Creta, en relación con el rey Minos, ¿no? El del laberinto. Y luego la micénica, ¿no? Que todo el mundo también seguramente asocie a esa gran puerta de Micenas, esas tumbas en forma de tolos, esas máscaras de oro, que el que haya estado también en el Museo Arqueológico de Atenas habrá visto con admiración las que descubrió Schliemann en el siglo XIX, ¿no?
Esos son los primeros elementos. Estamos hablando, grosso modo, hacia el 1500, 1000 antes de Cristo, más o menos. Sí, ¿no? segundo milenio antes de Cristo, sí. Uh-huh. Sí. Has dado en la clave, ¿no? En la prehistoria no hay textos, por eso es prehistoria. La historia se caracteriza por tener textos, y es precisamente en esos textos religiosos, algunos de ellos los podemos ver incluso en la literatura, ahora hablaremos de ello, es en donde podemos descubrir, ¿no? los primeros puntos de esas creencias, de esa religión de los antiguos griegos. Sí, perdón, aunque justamente hay una cosa fascinante, que es que en el mundo micénico ya empiezan a encontrarse tablillas de arcilla, ¿no? Con signos, que es la llamada escritura lineal B, y es una escritura silábica en la que cuando se descifró, que fue en el 1952, por ahí, de dos ingleses, Michael Ventris y Chadwick, descubrieron que esos signos que aparecían en las tablillas se podían reconocer como sílabas, y ahí aparecían nombres, y algunos de ellos los nombres de los dioses griegos, ¿no? Fue fascinante, se fue a descubrir que esos signos eran signos griegos, que la cultura micénica era griega de los que hablaban el griego que conocemos nosotros, y que aparecían ahí algunos dioses que conocemos en la literatura posterior. Y entonces eso fue un descubrimiento espectacular. Por ejemplo, apareció el nombre del dios Dioniso, de Baco, ¿no? Uh-huh. el dios que asociamos al vino, que siempre en la propia literatura griega es considerado como un dios percibido como extranjero, aunque nació en Tebas no la de Egipto, sí, sino la de Grecia, la de Beocia. Y eso la propia mitología dice que nació allí, que es griego de familia, su madre se llamaba Sémele, su familia es la que funda la ciudad de Tebas. El dios Dioniso se consideraba como extranjero, todo el mundo pensaba que era un dios no griego, un dios como extraño, ¿no? De hecho, Nietzsche había establecido esa polaridad con el dios Apolo, ¿no? Lo más griego, Apolo, lo más extranjero, aunque solo sea, digamos, de pinta o de sensación, Dioniso. Pues en las tablillas micénicas se encontró el nombre de Dioniso, con lo cual se documentó su origen griego también en esos textos. Uh-huh. Es una de esas cosas fascinantes de descubrir, uno de los descubrimientos más espectaculares de las tablillas micénicas. Esto me sirve para recomendar un libro que se llama El enigma micénico, que lo escribió Chadwick, uno de los que descifraron el lineal B. Todo un clásico. Clásico de la historia de la arqueología. Los que hemos leído Dioses, tumbas y sabio y hemos crecido con ello, hemos leído también el libro de Chadwick. Yo, aunque soy egiptólogo, nada tiene, pero me encantó el libro de Chadwick, desde luego que sí. Claro, es impresionante. Una traducción de Tierno Galván, además, curiosamente. Uh-huh. Uh-huh. Y es un libro que claro, te quedas pasmado de los... Es un poco doloroso ver los primeros intentos de traducción de esas tablillas, con unas traducciones muy espectaculares que eran absolutamente falsas o erróneas, porque el principio de partida era falso. Pensaban que no era griego lo que estaba escrito ahí. Uh-huh. Pero cuando se descubrió, se abrió un mundo que es como echar unos cuantos centenios hacia atrás el conocimiento de los dioses griegos, por ejemplo. Uh-huh. O saber que el dios Dioniso era un dios griego. Uh-huh. En esos textos también se nos habla de rituales, de ceremonias. Claro, estamos acostumbrados, ¿no?, a ver los grandes templos, pensar en religión griega, pues muchos de nuestros oyentes quizás lo primero que les viene a la cabeza es el Partenón de Atenas, claro, ¿no? Pero bueno, una cosa es el envolvente, ¿no?, y otra cosa es lo que se llevaba a cabo ahí, ¿no? ¿Podemos reconstruir cómo eran esas ceremonias, esos rituales, esas ofrendas que se hacían a los dioses? Bueno, lo podemos reconstruir por varias vías. Por ejemplo, el propio Partenón, está representado en el Partenón, en el friso, la procesión de las Panateneas, en la que llevaban todo tipo de animales para el sacrificio y objetos para ofrecer a la diosa Atenea. Es decir, que tenemos muchos datos arqueológicos de representaciones de la cerámica griega, por ejemplo, en la que hay muchas escenas de sacrificios, de rituales,
Y tenemos muchos textos, ¿no? Que esto es lo que más me atañe a mí seguramente, ¿no? Los textos literarios griegos en los cuales se hace mención de sacrificios o de rituales, ¿no? Pues me viene a la cabeza, por ejemplo, que seguramente habrá mucha gente que lo ha leído, la Antígona de Sófocles, ¿no? Pues ahí está la cuestión de los rituales para los muertos y la necesidad de hacerlos o la prohibición de hacerlos, pero el hecho de que hay unos rituales determinados para los muertos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo estaba releyendo ahora, que me ha dado, fíjate, por leer la Odisea de Homero, y me acordaba de algunas cosas, otras de nada en absoluto, pero había olvidado casi ese aspecto casi de Mortadelo, ¿no? De Atenea, y disfrazándose de todo para adquirir diferentes personajes, ¿no? En la historia es como si fuera Mortadelo, ¿no? Sí, no se me ha ocurrido. en la antigua Grecia, y en este tipo de obras, tanto de la Ilíada anterior, de Homero también, o la Odisea, vemos, relatadas con esos personajes. Es ficción, pero también están llevando a cabo pues esas ceremonias, esos rituales, aparecen esos dioses, lo que nos está ayudando a comprender también un poco desde el punto de vista de la literatura, que no es una fuente directa como una descripción de un acontecimiento, pero sí que como una novela histórica, ¿no? Pues cómo eran esos procesos religiosos, ¿no? Sí, yo en el libro menciono, por ejemplo, los rituales que hay en Pilo o Pilos, que es una ciudad en la que vivía Néstor, que a los que hayan leído la Ilíada y la Odisea lo recordarán como el guerrero más anciano. A él lo va a visitar el hijo de Ulises, Telémaco, y estaban haciendo un sacrificio de un montón de víctimas, de vacas, de terneros, al dios Poseidón, al dios del mar, ¿no? Eso se ha documentado en los hallazgos arqueológicos de Pilos, que es uno de los grandes centros de la cultura micénica, otra vez, de tablillas. Una historia apasionante. Invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a conocer las claves de la religión griega a partir de este libro, Introducción a la religión griega, que nos ha explicado brillantemente en los últimos minutos nuestro invitado Ángel Ruiz. Ángel, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Así es, cuántas cosas nos quedan por aprender de los antiguos griegos. Recordad que el podcast de este programa y todos los emitidos hasta ahora los podéis encontrar en Ser Podcast. Ahí vais a encontrar los bloques completos, las historias completas de estos programas de verano. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero echando una mano en la producción y controlando las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.